crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios no encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor nunca está lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor conmigo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas, no llegaré al fin. No creo que no hay valor en mí, Dios no encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor conmigo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor conmigo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. No creo que no hay valor en mí, Dios no encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor conmigo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor conmigo nunca está lejos, lo siento resonar, resonar. Tu amor conmigo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor conmigo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco en mi Muy buenas noches, amigos, amados, bienvenidos a Casa de Oración Milla 8, bienvenidos a sus cultos del día jueves, Reflexiones de Esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir en este momento y el mensaje de la palabra que vamos a estar compartiendo en esta noche. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Si tienes tu Biblia a mano, solamente voy a orar para dar inicio a la reflexión de esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que todo lo que vamos a hacer, Señor, sea para la gloria y la honra de tu nombre, que tu nombre sea exaltado y bendecido, que tu palabra corra, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones y cumpla el propósito para el cual es enviada. Y todo esto te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos un gran
Amén. Gloria al Señor. Amado, si tienes tu Biblia contigo, vamos a estar leyendo de Mateo 25, 1 en adelante. Y la reflexión de esta noche la hemos titulado: Mantén tu lámpara encendida. Mantén tu lámpara encendida. Así que vamos a estar leyendo el pasaje que nos sirve de referencia para esta reflexión, que nos habla de las 10 vírgenes. Un pasaje muy conocido por todos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Mateo 25, 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Eso es muy importante. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, dice la palabra del Señor, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, dice la palabra del Señor. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, las que habían ido a comprar aceite, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este es uno de los pasajes más importantes de esta historia, de esta parábola. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, estad preparados. Hacemos una pequeña referencia. En Mateo 25, el Señor Jesús le da una respuesta a sus discípulos de aquella conversación, de aquella pregunta que le habían hecho en Mateo 24. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Obsérvese lo que dice 24. Mateo 24. Respondiendo él, hablando el Señor Jesús, les dijo: ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Sus discípulos, emocionados, le muestran aquel templo extraordinario, hermoso templo de adoración. Y el Señor dijo: ahí no va a quedar piedra sobre piedra. Y este evento se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito incendió y destruyó el templo de Jerusalén. Pero de igual manera, en Mateo 24, Jesús habla de las señales antes de su venida. Entonces, Él utiliza la parábola de las 10 vírgenes para ilustrar la importancia de estar preparados para la venida del Señor y de ser fieles y prudentes. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola y su idea central gira alrededor de la idea de la preparación para la venida del Señor.
La Biblia nos habla de la esperanza bienaventurada. Y esta esperanza es la que la iglesia primitiva aguardaba. Ellos anhelaban, deseaban la venida del Señor. La venida del Señor. Esperanza, si vamos a definir esperanza, es la espera de algo que ha sido prometido. Y en el caso que estamos hablando, el cumplimiento de las promesas de Dios. La esperanza es ese anhelo, el deseo de algo, acompañado con la expectativa o confianza de su cumplimiento o realización. Recordemos lo que dice la palabra del Señor en Hechos 1, 9, 11. Obsérvese este pasaje. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, el Señor Jesús triunfa en la cruz del Calvario. Es levantado al tercer día. Se aparece en varias ocasiones a sus discípulos. Y en una última ocasión dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ellos estaban mirando lo que estaba pasando. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, o sea, 2 ángeles, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? O sea, ¿qué hacen allí parados perdiendo el tiempo? Ya Él le dio instrucciones de las cosas que tienen que hacer. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y hablando de la bienaventurada esperanza, Tito 2:13 nos dice lo siguiente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es así, amigo y mi hermano, porque aquellos que mueren sin Cristo no tienen esperanza. Entonces vemos que en esta parábola específica, Jesús habla de un evento, de una celebración. Y todos hemos leído en el libro de Apocalipsis que Jesús compara aquella gran reunión especial que vamos a tener con el Señor en los cielos como una fiesta y una fiesta de boda. Porque la iglesia es su novia, la cual está siendo preparada. Y tú y yo formamos parte de su novia, de su iglesia. ¿Verdad que sí? Qué bueno. Dice Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Esta es la figura que se está utilizando. Y su esposa se ha preparado, su iglesia se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. De manera general te menciono que aquellos matrimonios en aquella época se acostumbraba tener una etapa de desposorio, donde se hacía una selección de la novia y de igual manera se hacía un pago de una dote. Este arreglo lo hacían los padres de familia, aun cuando los novios eran muy jóvenes. En la etapa de la presentación, dice que cuando estaba todo listo, el padre de la novia ponía la mano de ella en la mano del padre del novio, entonces le ponía en la de su hijo. Y en la etapa de la celebración, porque lo estoy mencionando de manera general para poder desarrollar la misma parábola, después de completada la ceremonia del casamiento privada, empezaba la cena pública de las bodas. Se invitaban a muchos huéspedes para este acontecimiento. Obsérvese, y fue durante una de estas celebraciones, ¿te acuerdas en Juan 2? Que nuestro Señor obró su primer milagro. Entonces estamos viendo que en esta parábola de las 10 vírgenes nos llama la atención muchas cosas.
Y quizás tú puedas encontrar otras características que puedas ir señalando. Podemos mencionar que el esposo tardó. Y por esta razón, todas ellas, las 10, cabecearon, se durmieron. Y el esposo llegó de manera inesperada a la medianoche. Y al llegar al esposo, solamente las que estaban preparadas pudieron entrar con él a la celebración. Y luego de eso se cerraron las puertas. Se cerraron las puertas. Esto es muy importante, amigo. En 2 de Pedro 3, 8 al 10 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Obsérvese la palabra que utilizan: paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quizás tú has escuchado durante muchos años sobre la venida del Señor, que tenemos que prepararnos. Quizás te has preguntado, o quizás tú no vas o asistes a una iglesia y te has preguntado, pero ¿cuándo va a ser este evento que yo lo he escuchado tantas veces y han pasado ya más 2000 años desde que el Señor subió a los cielos, luego de que Él en la cruz del Calvario triunfó? Pero dice la palabra del Señor pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Él es paciente. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos le conozcan. Y esta parábola específica habla de 10 vírgenes, 10 damas de honor, la cual su única asignación, su responsabilidad dentro de esta celebración era recibir al esposo cuando llegara y mantener sus lámparas encendidas. Estamos hablando que él ya vino a medianoche. Estamos hablando de un lugar donde no había fluidos eléctricos. Estamos hablando que era necesario la lámpara para poder caminar por esas calles polvorientas. Pero algo sucede en la narración, en la parábola, y nos describe a 5 de ellas, 5 vírgenes. Ahora, según lo que vamos a mencionar, es muy importante y es lo medular y lo que me gustaría que tú pudieras considerar. Que tú te veas como un espejo, según las características que vamos a mencionar de estas 5 vírgenes prudentes y aquellas que no lo fueron. Que tú puedas ser honesto contigo mismo, y si hay cosas que habías dejado de hacer, tú puedas de hoy en adelante retomarlas. Porque Dios sabe todas las cosas. Dios nos conoce. Dios sabe cuando nos descuidamos. Dios sabe cuando estamos entretenidos en cosas que no nos convienen. Y aquellos 5 vírgenes prudentes, sabias, precavidas, su principal característica, dice que ellas llevaron aceite extra para recibir al esposo. Ellas se prepararon a conciencia. No había una hora específica. Nadie sabía en qué momento iba a venir al esposo. Su responsabilidad de estas damas de honor, de estas 5 vírgenes, de todas en general, era solamente estar preparadas para cuando viniera el esposo. Es tu responsabilidad, amados, y es mi responsabilidad delante de Dios, estar preparados para cuando suene aquella trompeta y seamos levantados con nuestro Señor. Amados, miremos hacia adentro, hagamos una introspección en nuestra vida, evaluemos cómo estamos caminando hasta este momento. Y aquellas mujeres dice que tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Ya en la lámpara había aceite,
pero ellas fueron precavidas y tomaron aceite extra porque no sabían en qué momento iba a venir el esposo. Pero ellas querían estar preparadas y la tarea que se les había asignado, que era recibir al esposo, hacerlo con excelencia, estar preparados. Acuérdense que esta parábola nos dice que tenemos que ser prudentes, que tenemos que estar preparados para cuando venga el Señor por su iglesia. Tardándose el esposo, cabecearon todas, no solo las prudentes, todas cabecearon y se durmieron. En la espera se durmieron. Dice que a la medianoche se escuchó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Damas de honor, salgan a recibirle. Ellas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y entonces aquellas insensatas, imprudentes, les dijeron: para que no nos falte aceite. Ellas le pidieron aceite a las prudentes. Danos de su aceite, le dijeron las imprudentes, insensatas a las prudentes, porque vieron que tenían aceite extra. Denos de su aceite. Denos de su aceite. Ellas identificaron que se les estaba acabando el aceite en ese momento. Pero ellas le dijeron, las prudentes dijeron: para que no nos falte aceite a nosotros. Y ustedes respondieron a las necias: vayan a comprar a los que venden. Y al llegar el esposo estaban preparadas. Las prudentes estaban preparadas. Y entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ellas tomaron en serio su asignación, su responsabilidad, su compromiso, su entrega. Lo que se les había dicho que tenían que hacer, lo querían hacer con excelencia. Todo lo que hagamos para el Señor debemos hacerlo con excelencia, con entrega, considerando que Él pudiera venir en este mismo momento, estar preparados, pero de igual manera prepararnos, como si Él demorara 20, 30, 50 años. No sabemos en qué momento Él va a venir, solo sabemos que todo apunta, que cada vez todo anuncia que el momento está cercano. La Biblia dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando hablamos de una lámpara, la lámpara para nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, está representada en la palabra del Señor, la cual es la que nos dirige, la que nos debe guiar, la que nos debe dar las normas de vida, de moral y de conducta. Es un manual de vida para nosotros, los hijos de Dios, que debemos atesorar. Pero no solamente la lámpara. Para que la lámpara brille y tenga luz, debe tener un elemento que le permita hacer combustión, que en este caso es el aceite. Y acuérdense que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es simbolizado o representado por el aceite en muchas ocasiones. Así que nuestra vida debe estar llena de la palabra de Dios y de igual manera nuestra vida debe estar llena del Espíritu Santo de Dios. Pero en caso contrario, obsérvese las características de aquellas damas de honor, de aquellas 5 vírgenes que lamentablemente fueron insensatas, fueron necias, fueron descuidadas, fueron imprudentes, fueron negligentes. La característica de ellas principal fue que no llevaron suficiente aceite. ¡Qué lamentable! Esto quiere decir que no se prepararon para recibir al esposo. No tomaron en serio su responsabilidad y su compromiso, su asignación. Lo tuvieron en poco. Ellas no tomaron consigo aceite extra. Tardándose el esposo, de igual manera cabecearon y se durmieron. Y dice que a la medianoche de igual manera se escuchó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y cuando ellas escucharon esto, entonces quisieron prepararse, pero ya era tarde. Ya era tarde. Y el hecho de que las prudentes, las que estaban preparadas, no quisieron darle aceite, no significa que hayan sido egoístas. Esto simplemente simboliza, amado, mi amigo,
que nuestra comunión con el Señor es algo íntimo, es algo personal, que no lo puedes compartir. Yo no puedo orar por la otra persona y la otra persona no tomar conciencia de su propia responsabilidad que tiene para con el Señor de prepararse. A Dios nadie puede engañarlo. Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Solamente fue hasta cuando el esposo llegaba que las vírgenes insensatas se dieron cuenta que sus lámparas se estaban apagando y no tenían aceite. Podríamos preguntarnos, pero ¿por qué ellas no se prepararon? ¿Por qué no fueron antes a buscar este aceite? Amado, examinemos nuestra vida. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Y al llegar el esposo, aquellas mujeres apresuradamente se fueron a buscar el aceite que les hacía falta para poder alumbrar en el camino. Pero justamente en ese momento el esposo llegó y la puerta fue cerrada. Y cuando ellas quisieron entrar, el Señor respondió: de cierto les digo que yo no las conozco. Hubo juicio, hubo una consecuencia. Ellas tuvieron que ser responsables por su negligencia, porque el Señor dijo: no les conozco. Y esto de que se cerró la puerta, podríamos relacionarlo con el pasaje paralelo de Génesis 7:16 que dice: Dios mismo cerró la puerta del arca de Noé, mi amado. Por muchos años Noé estuvo predicando la palabra del Señor para que la gente cambiara su forma de vida, para que la gente se acercara a Dios, anunciando que venía un diluvio. Pero ellos hicieron caso omiso y hubo un momento cuando Dios mismo, no fue Noé, dice la palabra del Señor que fue Dios mismo cerró la puerta. Amados, de igual manera, estamos viviendo un tiempo de gracia, de amor y de misericordia del Señor. Pero va a llegar un momento cuando la puerta va a ser cerrada. Va a llegar un momento cuando vamos a tener cada uno de nosotros que tomar la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones. Porque las decisiones que tú y yo tomemos en este momento impactan directamente en nuestra eternidad. Considera lo que te estoy diciendo. Considera lo que te estoy diciendo hasta este momento. Entonces podríamos resumir lo siguiente. Te dejo con una pregunta para que tú la reflexiones. ¿Cómo mantener nuestra lámpara encendida? ¿Qué debes hacer tú? ¿Qué debo hacer yo para mantener nuestras vidas llenas con su aceite? Tener nuestras lámparas encendidas, tener esa comunión con Él. Evaluémonos primero que todo. Y si hay algo que tú sabes que estás haciendo que a Dios no le agrada, es tiempo de cambiar. Es tiempo de arrepentirnos y cambiar. Es el tiempo de caminar en otra dirección. Podríamos concluir que todas esperaban a la esposa, al esposo. Todos se durmieron, fue larga la espera. Todas aquellas despertaron al clamor, sabiendo de la cercanía del esposo. Todas ellas daban la impresión de estar preparadas. Pero sabemos que no fue así, ¿verdad? Realmente, solo las prudentes estaban preparadas. Amados, evaluemos nuestra vida a la luz de la palabra. ¿Qué sería de ti y qué sería de mí si en este preciso instante viniera el esposo? ¿Estarías tú o estaría yo preparados para recibirle con vestidos blancos? Bendito sea el nombre del Señor. Te dejo con esa reflexión. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos has permitido compartir tu palabra.
nos has permitido, Señor, reflexionar, Señor, sobre esta parábola de las 10 vírgenes, la cual nos habla y nos dice que debemos estar preparados, que debemos ser responsables, Señor. Que a ti no te agrada la persona que es negligente y que pone en poco tu palabra y tus instrucciones y tu amor y tu misericordia. Aquella persona que te desecha y que te dé la espalda, Señor, lamentablemente, Señor, tendrá que asumir la consecuencia de sus decisiones. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, si en este momento de las personas que nos están observando hay una persona, Señor, que no te conoce todavía, en el nombre de Jesús, haz esta oración conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, en este momento, Señor, te pido perdón por todos mis pecados y te pido que tú entres a mi vida y a mi corazón, Señor. Y yo quiero pedirte que tú me ayudes para que mi vida sea diferente de ahora en adelante. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser igual. Y te doy gracias, Señor, por escribir mi libro, mi nombre en el libro de la vida, Señor. Te doy gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Si tú has hecho esta oración con nosotros, déjanos saberlo. Por favor, escríbenos. Por favor, visítanos los domingos, los cultos presenciales a las 10:30 y no dejemos de congregarnos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre tu casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga.